El idealismo es una de las filosofías más antiguas de la historia del pensamiento occidental y su origen se remonta a la antigua Grecia. Esta tuvo un gran impacto en la historia del pensamiento filosófico y entre los pensadores griegos más destacados, que serían Parménides, Sócrates y Platón, a este último se lo considera como el fundador de dicha filosofía. El término idealismo se utilizó por primera vez en el siglo XVII para caracterizar la filosofía platónica, ya que ésta había establecido que la realidad consiste en la existencia de entidades simples, inmateriales y trascendentes, como sería el alma, los ángeles y Dios. Según el idealismo, lo que verdaderamente existe puede ser comprendido por el entendimiento, pero no percibido por los sentidos, porque éste es inmaterial. Además, el idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos, por lo tanto no es verdaderamente real. Para los filósofos idealistas, toda realidad exterior no es más que el producto de una idea proveniente de la mente del hombre o inclusive de un ser sobrenatural. Este idealismo se opone al materialismo, que es una doctrina filosófica que también apareció en el siglo XVII, pero que solo reconoce que la única realidad es la materia, o sea, que lo material no existe. Otras características del idealismo es que requiere el intelecto para formar una idea determinada de las cosas que perciben a través de los sentidos. La razón no se identifica con lo material, sino que alcanza lo infinito, como puede ser la concepción de la existencia de Dios. Otra característica es que la manera de conocer la realidad, es decir, a los objetos en sí mismos, es por medio del intelecto y a través de las experiencias. Y la última característica es que no solo se conforma con lo que en apariencia perciben los sentidos, sino que está ligada a una realidad superior de la conciencia del ser. Principales pensadores del idealismo. René Descartes nació en 1596 y falleció en 1650. Fue un filósofo, matemático y físico francés. Se diferenciaba de otros pensadores porque tenía como propósito conocer el camino o método para llegar al conocimiento y la verdad, mientras que otros filósofos se basaban en corrientes preestablecidas que condicionaban las ideas que se pudieran alcanzar, ya que definían qué es el mundo, el alma y el ser humano. Immanuel Kant nació en 1724 y falleció en 1804. Establece que el problema de la filosofía es saber si la razón es capaz de conocer. Deriva entonces la variante del idealismo denominada idealismo trascendental. Kant considera que el hombre es un ser autónomo que expresa su libertad a través de la razón y que no conoce las cosas en sí mismas, sino que ve una proyección de sí mismo en un conocimiento de las cosas. Los principales conceptos de su trabajo son idealismo trascendental, el ser humano es el centro del universo y el más allá del ser. George Hegel nació en 1770 y muere en 1931. Fue un filósofo alemán que sostuvo que lo absoluto se manifiesta de manera evolutiva bajo normas de la naturaleza y del espíritu. El idealismo posee 6 corrientes diferentes, empezando por el idealismo platónico, que proviene de los escritos del filósofo griego de la antigüedad, Platón, quien plantea la existencia de universales. Estos son objetos que existen en un sentido más amplio y abstracto que los objetos físicos. Un ser humano no tiene acceso a estos universales a través de ninguno de sus sentidos, pero puede comprenderlos. En eso se diferencian de los particulares, que son los objetos a nuestro alrededor y que son una copia de la forma original universal, es decir, una copia de las ideas. Idealismo objetivo. Sus autores más influyentes son Leibniz y Hegel. Esta variante plantea que las ideas existen por sí mismas. Su nombre proviene de una cercanía con la lógica científica que se basó en esta misma concepción de lo real como algo que puede ser descubierto a través de la experimentación. Para los idealistas objetivos, el único objeto que puede conocerse es aquel que existe en el pensamiento del individuo. El idealismo subjetivo, sus autores más influyentes son Descartes y Kant, y este idealismo plantea que las ideas existen en la mente del sujeto y no en un mundo exterior independiente. Según esta corriente, las ideas dependen de la subjetividad del ser que las percibe, por lo que no existe un mundo independiente de ellas. Esta escuela, a su vez, se divide en 2 variantes, la radical
que sostiene que el sujeto construye el mundo y no existen cosas por sí mismas, sino que solo existen cosas para nosotros. Y la otra variante es moderada, que afirma que las cosas son del color del cristal con la que se miran. Bueno, los impactos del idealismo, en un sentido sociológico, el idealismo enfatiza cómo las ideas humanas, especialmente las creencias y los valores, dan forma a la sociedad. Algunos de estos impactos fueron los derechos humanos, o sea, la idea universal surgida en Francia es asimilada por los dirigentes sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Otra vendría a ser la Revolución Francesa, que surgió por un cambio de ideología y pensamiento de varios hombres filósofos, que sus ideas de libertad, igualdad y derechos humanos se basan en conceptos del idealismo social y político. Otro impacto es el libro Don Quijote de la Mancha, que se caracteriza por un personaje que soñaba y se perdía en su propio mundo de ideas. Acá Cervantes quiso enseñarnos que el mundo necesita idealistas que logren persistir con sus convicciones. Y la frase pienso luego existo, o sea, la frase del filósofo René Descartes, resume su proceso intelectual y filosófico y es la que más se identifica con la corriente idealista, ya que afirma que la única forma de encontrar la verdad es mediante la razón. Críticas al idealismo. Las posturas opuestas al idealismo han criticado su apuesta por un mundo inmaterial más elevado, presente en religiones como el cristianismo, que promete una vida ultraterrena más importante que la perceptible. Esta postura restaría importancia al mundo perceptible y permitiría la relativización de muchos argumentos y debates. Existen algunas escuelas opuestas o antagónicas al idealismo, las cuales son el materialismo, para la cual solo existe aquello que es perceptible y experiencial, y el realismo, que defiende la existencia de una realidad real, cuya existencia es ajena a la mente humana que la percibe y solo se conoce si se la busca.